COVID-19, Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. CIDER, garantía de confianza. Presentan la entrevista de Tomás Mochiati. Nueva Dongfeng, Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, drive your dreams. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y suma en un sentido tus inversiones. Nueva Dongfeng, Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng, drive your dreams. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochiati. 2 años del gobierno de Gabriel Boric, 2 años intensísimos, 2 años de un gobierno donde hemos tenido 2 plebiscitos, es decir, mucha actividad electoral, plebiscito además con elecciones de convencionales o de consejeros constitucionales. 2 años de balance, entonces nos podemos transformar en una especie de contadores que tiran la línea y vemos si está rojo o en azul el asunto. Y para preguntar si el asunto está rojo o en azul, estamos con Claudio Alvarado. Él es director del Instituto de Estudios de la Sociedad, el IES, es analista político, es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Católica, permanente columnista y por lo tanto una persona absolutamente enterada y analista agudo de la realidad. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Tomás, un gusto estar aquí. Oye, 2 años de gobierno, Gabriel Boric, estamos mejor que hace 2 años. Esa es la tesis, ¿no? Mejor que hace 2 años. Vamos a entregar un Chile mejor que el que recibimos. Nosotros recibimos el país con una crisis de orden público, con la inmigración irregular desatada, con la violencia en la macrozona sur al alza, con un crimen organizado y homicidios creciendo 7 años sin una política que respondiera a eso. Gabriel Boric dijo además, tengo la convicción de que el gobierno ha cumplido mejorando la calidad de vida de los chilenos. Es impresionante saber cómo estaba el país hace 2 años. Ahí está. Este es el resumen de la posición de gobierno dicho por el jefe máximo, que es el presidente de la República. Efectivamente, es el mensaje que han transmitido desde el gobierno, no solo el presidente Boric, también sus ministros que se han desplegado en los últimos días. Bien temeraria la agenda discursiva, la estrategia que ha levantado la moneda, por varios motivos. En primer lugar, porque nada indica que ese mensaje le haga sentido hoy día a las grandes mayorías. Todas las encuestas, todos los estudios de opinión muestran una percepción ciudadana bastante ajena a lo que transmite
el presidente Boric y su equipo. La sensación es más bien de angustia por la vida cotidiana, de inseguridad, de incertidumbre. Entonces, el estamos mejor, entre comillas, no es claro que le haga sentido a la gente, pero además, a mí me parece que esta agenda, esta narrativa, es muy arriesgada, porque la réplica obvia a la cual se arriesga es por qué el país vivió la inestabilidad que sufrió en el gobierno anterior. Y ahí es evidente que la oposición de la época también tuvo un papel, ¿cierto? Es como un boomerang que va y se devuelve. Finalmente yo diría, para partir, ¿cierto?, que además este discurso, este mensaje que intenta levantar La Moneda es muy complejo, porque si hay un motivo por el cual el país está mejor o menos mal o más estable bajo algún punto de vista, es por el monumental triunfo del rechazo del 4 de septiembre de 2022, que fue a pesar del gobierno y no por mérito del gobierno. Así que raya para la suma, yo diría que es bien temeraria la apuesta de La Moneda. A ver, te voy a contestar no con una palabra mía, sino de Camila Vallejo. No se hacen cargo de la herencia que nos dejaron. Ustedes, con un déficit fiscal enorme, con una inflación gigantesca, nos han obligado a nosotros a tener una política económica restrictiva para volver a los equilibrios fiscales. Ustedes son... Miren los números. La ministra Vallejo, por supuesto, participa de esta narrativa que hemos comentado, de algún modo ya dobla la apuesta, pero nuevamente se arriesgan a que uno se pregunte poniendo los mismos ejemplos, y la inflación no deriva acaso en una porción significativa de los retiros que la propia izquierda empujó al punto de poner en duda las facultades presidenciales, digamos, porque fueron retiros contra la voluntad del presidente Piñera. Pero hago una precisión, Sí. No solamente la izquierda. La derecha también votaba por eso. O sea, fue con votos de centro-derecha. sí, de hecho, cuando uno entra en la autocrítica que tenga que hacer el mundo de la centro-derecha, que a mi juicio tiene que hacerla, una pregunta muy relevante es por qué se dejó tan solo al presidente Piñera. Yo estoy de acuerdo con eso. Pero en fin, la izquierda se portó mal en ese sentido, y además el nivel de inestabilidad, de todo punto de vista, también deriva de su papel, de su rol. En fin, yo diría que si hay una herencia negativa del gobierno anterior, es una herencia en la cual la oposición de la época jugó un papel muy significativo, y yo lo llevaría al fondo del asunto. ¿Qué otro presidente, después del retorno a la democracia, ha tenido el fundado temor de ser derrocado? ¿A qué otro presidente se le intentó sacar por motivos extrainstitucionales? El único presidente que sufrió una oposición así de desleal fue Sebastián Piñera, cualesquiera hayan sido sus defectos. lo que gobierna la izquierda en Chile. De izquierda sin apellido. Nadie quiere ser socialdemócrata, ni el Partido Socialista, lo ha dicho, no es que yo esté imaginando cosas. Nadie quiere ser socialdemócrata. Ahora hay algunos que pretenden serlo, pero en general no lo quieren. Claro, tiene mala prensa. Eso en la izquierda. Tiene mala prensa, sí. A la izquierda le derrocaron un gobierno que fue el de gobierno de Allende. Para precisar. Desde el retorno a la democracia, desde el 90. Y la democracia se perdió con una derrota. Derrocaron el gobierno de ellos. Entonces, también está ahí, hay que mirar esto con precaución. Mira, yo me hago una pregunta. A ver, ¿qué dice el gobierno? El país está más tranquilo. Hay menos huelgas. ¿Dónde están las huelgas? Menos huelgas. ¿Hay marchas? ¿Hay marchas reclamando? ¿Está alguien destruyéndolo todo, salvo las barras bravas? Pero alguien destruyéndolo todo, ¿cómo que no está más estable? Sí está más estable, te dicen. Es interesante ese planteamiento, esa mirada, sí, por supuesto, porque levanta la pregunta respecto no solamente a por qué hoy día no ocurren esas cosas, sino a cómo se va a comportar el actual oficialismo el día que vuelva a ser oposición. Porque efectivamente bajo el gobierno del presidente Piñera existieron muchas manifestaciones y vías de hecho, pero que fueron avaladas o derechamente asusadas por la oposición de la época. ¿Qué va a pasar cuando el mundo de Gabriel Boric vuelva a estar en la oposición? ¿Qué mirada se va a imponer? Uno esperaría, lo lógico, lo que supone la altura de miras, el aprendizaje republicano, en el sentido tradicional del término, es decir, ya sabemos lo difícil que es gobernar, y el día que seamos oposición vamos a intentar tener una mirada más constructiva, pero a la luz de las propias declaraciones y de la propia mirada que tienen ellos respecto a lo que fue su rol como oposición, uno tiene la duda de si son conscientes de que si hoy día Chile es más estable, si es que eso es plausible, digamos, cosa que no es lo que la gente cree, pero si eso es plausible, si eso se pudiera defender, es porque la oposición actual, aunque tiene problemas, luego vamos a hablar de eso seguramente, aunque tiene problemas, no promueve la desestabilización del país, y por otro lado, porque ellos cuando fueron oposición fueron muy desleales. Claro, pero más allá de eso, si son leales, no leales, sí, etcétera, etcétera, ¿está más estable? ¿Hay menos marcha, hay menos huelga? A mí me parece que eso es un dato objetivo, y que el punto de inflexión
es el 4 de septiembre de 2022. O sea, es cierto que después de lo que pasó en octubre y noviembre del 2019, el país entró en una espiral de incertidumbre de cara al futuro. Eso no ha desaparecido completamente. Hoy día hay una sensación de estancamiento, de decadencia, pero esta sensación de estar al borde del abismo, por supuesto que se acabó el 4 de septiembre de 2022. Y por eso yo decía antes, cuando comenzamos esta conversación, de que el discurso del gobierno es complejo, porque ese resultado fue a pesar de la moneda, y es evidente que después de eso las cosas empezaron a transitar por un rumbo, yo no diría estable, pero sí menos riesgoso, y es de esperar que este ciclo concluya con una consolidación de ese punto se lo das, en esa parte. Si consideramos el plebiscito, por supuesto. Sí. Jornada laboral de 40 horas semanal, dice, este es un éxito. La ley de conciliación empresa-familia, este es un éxito. O sea, están diciendo, a ver, 500.000 pesos de sueldo mínimo, este es un éxito. Sí, lo que pasa Eso es lo que dice el gobierno. Que hayan medidas positivas, que por supuesto las hay, o que en cualquier caso han sido aprobadas con amplias mayorías en el Congreso, no niega la pertinencia de la crítica política respecto a la conducción de la moneda, sus desaciertos, sus problemas, pero por supuesto que todo gobierno tiene aciertos. O sea, basta pensar cómo se miraba el gobierno del expresidente Piñera en su minuto, y uno empieza a hacer el inventario ex post y se pueden mantener las críticas fundadas, y al mismo tiempo uno va a empezar a encontrar, solo si pensamos en la segunda administración, la PGU, la manera en que se enfrentó la pandemia, lo que fue la vacunación masiva, todo lo cual en su minuto fue muy resistido por la oposición, visto en perspectiva. Bueno, el gobierno del presidente Piñera tuvo muchísimos problemas y sin embargo tuvo acierto. Con el gobierno actual me parece que ocurre algo similar. Hay muchas líneas muy críticas, pero desde luego que hay aspectos puntuales que pueden ser rescatados. A ver, se ha dicho que este es un gobierno octubrista, que es el resultado del octubrismo. ¿Tú crees que Gabriel Boric sigue siendo octubrista o no? No me parece que sea un calificativo que le aplique en propiedad al presidente, pero lo que sí se puede decir es que él no ha cortado de modo suficiente con ese mundo. A mí me parece que el gran dilema de Gabriel Boric como presidente es que su prioridad número uno es la unidad de las izquierdas. Y a partir de ahí se construye su agenda, sus propuestas. Entonces, desde ese punto de vista uno puede entender, por ejemplo, sus ambigüedades. Triunfo del rechazo el 4 de septiembre. Pareciera que el presidente se moderaba. Homenaje a Elwin, cuestión inaudita. Basta recordar lo que dijo el entonces diputado Boric cuando falleció el expresidente Elwin. Ahora lo homenajeaba. Pero claro, ahí venía al parecer el sentimiento de culpa, la incomodidad con esta moderación, indultos. Y los indultos no son todo el gobierno de Gabriel Boric, pero marcan un punto de inflexión, pusieron dudas respecto a lo que era la aparente moderación, dinamitó la mesa de seguridad de ese momento gobierno-oposición. Entonces yo no creo que sea únicamente octubrista, pero sí me parece, y los indultos y las pensiones de egreso lo confirman, que no ha cortado de manera suficiente y categórica con ese impulso que existe en el Frente Amplio y también en él. Pero para entender, ¿tú crees que fue octubrista Gabriel Boric en algún momento? Sí, o sea, digamos, basta recordar cómo hablaba en la plaza de armas en su minuto, ¿cierto? Armas de guerra, armas de guerra. ¿Y tú crees que ahora no es octubrista, por lo tanto cambió? Yo creo que él ha tenido un tránsito relativo, acotado, zigzagueante, pero por supuesto que no es el mismo que cuando era diputado, entre otros motivos, porque cualquier persona que que llega, digamos, a la presidencia de la República y con un mínimo de responsabilidad, se da cuenta de ciertas cosas que antes no veía. Yo creo que el presidente Boric hoy día está en una ambigüedad, en un zigzagueo, pero no es alguien que sea exactamente el mismo que era diputado. Por de pronto no va a la plaza de armas Pero te hago una pregunta a torear a los militares. Muy teórica. Imagínate que estuviera el proyecto constitucional inicial, el que fue rechazado el 4 de septiembre. Aquí está el proyecto, hay plebiscito en un mes más y las encuestas dicen que gana. O que estaría con posibilidades de ganar, de ser aprobado. ¿Votarían por este proyecto o no? ¿El gobierno? Sí, por supuesto. Entonces, ¿el octubrismo sigue o no sigue? En una dimensión... Desde un punto de vista filosófico. Pongámoslo así. Del punto de vista del presidente Boric, a mí me parece que sigue ocupando un lugar en su corazón, dicho de modo coloquial, y en el Frente Amplio y Apruebo Dignidad en general, ¿para qué decir? Un paréntesis, es muy revelador que esa coalición se siga llamando Apruebo Dignidad. ¿Habrá algo más lejano a los anhelos de las grandes mayorías de Chile hoy día que lo que representa ese nombre? Ya no se usa. Pero ahí está, es revelador de cómo no han cortado suficientemente. ¿Qué dónde se usó? Bueno, por la realidad se impuso, digamos, lo hecho sí. Y porque además hay otra realidad, es decir, ¿quiénes política, social. Está gobernando con el socialismo, el llamado socialismo democrático. ¿Qué es lo que es el socialismo democrático hoy?
Yo creo que ellos están en búsqueda. Me parece a mí que las personas del mundo socialista más tradicional o PPD son suficientemente inteligentes como para darse cuenta que este no es el gobierno que a ellos les gustaría. O sea, basta reparar en la última semana. Dominan. A ver, domina el Ministerio del Interior, No estoy seguro de eso. domina la Secretaría General de la Presidencia, domina el Ministerio de Hacienda. Pues, hay un dominio. Yo distinguiría el lugar protagónico en cargos relevantes, que efectivamente lo tienen tal como tú dices, de dominar la agenda, el norte, el horizonte del gobierno. Yo no estoy seguro de eso, solo reparo en la última semana. La defensa acérrima del PC mientras el presidente guardaba silencio por el asesinato del teniente Ojeda. Luego, acto seguido, el episodio Fidae, tensionando relaciones con un país con el que existen, cualquiera sea la opinión que haya respecto a lo que está ocurriendo en Gaza, una alianza estratégica desde el punto de vista de la defensa de la tecnología. El 8M, el socialismo democrático, por supuesto que tiene una mirada favorable al aborto, pero no sé si esperaría que el 8M, el presidente de la República, pida aborto integral. Mi impresión es que el socialismo democrático está pagando los costos de este gobierno, pero no domina su agenda. Pero, Claudio, entonces tú quieres decir que los ministerios más relevantes son irrelevantes desde ese punto de vista. O sea, No domina la agenda del gobierno. Teóricamente, en los últimos 40, 30 años, Ministerio del Interior, fundamental. Hacienda, fundamental. Se decía que quienes tenían estos dos ministerios eran los que gobernaban. Secretaría General de la Presidencia, Subsecretario del Interior, que en materia de seguridad pública fundamental. Perdón, pero Yo creo que este Cancillería, el canciller, silente la última semana. sí, pero Mientras el presidente Boric pero es más bien rompe PPD, ¿no es una cierto? política Todos sabemos que tradicional. más bien cercano al PPD, por lo tanto, socialismo democrático también. Tiene los 5 ministerios más importantes. Pero Carolina Tobar no creo que haya estado muy feliz con los indultos ni con las pensiones de gracia. Felicidad. El canciller, yo creo que esta semana tampoco está muy cómodo. No, lo que quiero decir es que una cosa es ocupar cargos, lugares relevantes, moderar los desvaríos más significativos, más vistosos del Frente Amplio, pero otra cosa es fijar la hoja de ruta del gobierno. Mi impresión es que, y esta última semana fue muy reveladora, es que a puertas de cumplir 2 años en el poder, el gobierno del presidente Boric dejó muy en claro que la agenda estratégica sigue siendo dominada por el Frente Amplio. Claudio, vamos a hacer un pequeño alto, pero te voy a dejar preguntas planteadas para responderlas rápidamente, porque Perfecto. después yo creo que hay que hablar de la derecha y de la oposición. supuesto. Política exterior del presidente Gabriel Boric. ¿En qué está eso? Si es que va a haber una batalla cultural al interior del gobierno, me refiero desde el punto de vista político al interior del gobierno. La batalla Winter. Sí, sí, claro. ¿Y qué tendría que hacer el gobierno en estos próximos 2 años si quiere mejorar? Volvemos en un instante. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar. Dongfeng. Drive your dreams. Sabemos que la pelea contra el cambio climático se gana eliminando las emisiones de CO2. Hay que generar energía limpia, llevarla a todos los rincones del planeta, almacenarla y ocuparla en nuestra vida diaria para que logremos un futuro sustentable. A partir de eso, creamos eFund, un fondo que invierte en las compañías que están liderando la electrificación del mundo, desde aquellas que fabrican los materiales para construir paneles solares o parques eólicos, hasta los mayores productores de baterías y autos eléctricos. Invierte en eFund, sé parte del futuro eléctrico y sube en un sentido a tus inversiones. Ella le pone magia al color. Nos hace muy felices, compartimos nuestro amor. Ponle magia tú también, deja la imaginación volar. Que todo luzca hermoso como siempre está tu hogar. Mi mundo es mejor con Lanco. El estrés y la ansiedad en estos tiempos es indudable. ¿Andas acelerado? ¿Sientes tu mente sobrepasada? ¿Te cuesta dormir bien? Para tranquilizarnos naturalmente, tenemos Melipaz, que calma la ansiedad, relaja y reduce el estrés. Libérate del estrés con Melipaz. Pide tu Melipaz en todas las farmacias del país y venta online con despacho a todo Chile. Nueva Dongfeng Aeolus i3. Diseño y equipamiento para vivir la mejor experiencia al manejar.
Dongfeng. Drive your dreams. Melipaz para el estrés y Valupaz para el insomnio de NOP Laboratorios está presentando la entrevista de Tomás Mochati. Conversamos con Claudio Alvarado. Claudio, quedaron preguntas planteadas Sí, rápidamente para ir a hablar de la derecha y de la oposición. ¿Se va a producir la batalla cultural, no solamente con la oposición, sino que al interior del gobierno, al interior de la coalición? Es lo que esperaría el mundo del Frente Amplio, al menos según lo expresa el diputado Winter, y mi impresión es que al menos esta semana, en la última semana, el presidente Boric está jugando ese partido. Nuevamente, estamos con la cuestión de Israel, estamos con el aborto integral, estamos con el silencio ante el homicidio del teniente Ojea. O sea, el presidente pareciera, quizás por razones electorales, una interpretación posible, espero que no sea el caso por el bien de Chile, es que el presidente, mirando los comicios de octubre, vuelva a jugar el papel que desempeñó el primer año de gobierno, jefe de campaña de facto del oficialismo, hablando a su tercio, a su nicho. Interior del gobierno, política internacional, ha hecho muchos viajes, ha ido a Estados Unidos, a un montón de lados, y tiene una presencia internacional importante. La pregunta es, ¿bajo qué criterios se está conduciendo esa política exterior? En Chile, históricamente, la política exterior fue un ámbito, una esfera en la que predominaba la mirada de Estado, la famosa política de Estado. En casos muy difíciles también fue así. Y esto, sin excepción me parece, gobiernos de la concertación y gobiernos de la centro-derecha. Aquí tenemos la duda de si opera la misma lógica. El periodo de la ex canciller Urrejola fue desastroso, con muchos problemas, lo han comentado en este y en muchos medios. El canciller Van Claveren asume para arreglar las cosas, pero bueno, esta última semana nuevamente pone un manto de duda. ¿Quién está dominando? Yo no espero, o sea, yo espero, digo, que no sea el caso, pero vaya a saber uno si lo que está ocurriendo en verdad es que el Frente Amplio y el presidente Boric ven ahí un dominio en el cual pueden llevar adelante su mensaje, su ideología más pura, considerando que son atribuciones de resorte exclusivo presidencial. ¿No encuentras que hay cosas interesantes en Boric? Por ejemplo, verse, no es fácil, estar en Brasilia y decirle a Lula, personaje enorme en América Latina, decirle usted no tiene razón con Venezuela. Es que los mejores momentos del presidente Boric, si uno mira su trayectoria, con independencia que uno tenga diferencias con él, ¿cierto? Los mejores momentos son cuando él se distancia de su coalición de origen. Cuando él muestra este talante republicano cuya máxima expresión fueron los funerales de Estado del expresidente Piñera, ¿cierto? Cuando él se distancia, él crece. El problema es que esto es muy zigzagueante. No es que uno pueda decir, por ejemplo, pasó el 4 de septiembre y el presidente se puso el sombrero, comillas, de jefe de Estado. Porque después vinieron los indultos y así, tenemos un zigzag. ¿Un consejo para el presidente? Sin que renuncie a sus principios, porque eso es imposible. No, si uno no, uno no le pide que renuncie a todo su ideario, sino que con cierto pragmatismo y con mirada de Estado justamente, que haga suyas las prioridades de las grandes mayorías de chilenos. Que intente sintonizar de verdad y que el resto pase a segundo plano. Lo digo de otro modo. Su coalición, y el propio presidente Boric en algún minuto, en su época anterior como diputado, despreció la, comillas, mera administración. Lo único que piden los chilenos hoy día es que la política administre el mejor sentido de la palabra, seguridad, economía, que gestione eso. ¿Debería ser un cambio de gabinete? No creo que esté el problema ahí, ¿eh? Yo creo que el problema principal es la hoja de ruta. Si es que cambia el gabinete, ojalá sea para mejor, pero no creo que sea. Tiene un apoyo de un 30% que es espectacular en comparación a otros presidentes a estas alturas del mandato. Sí, pero uno tendría que preguntarse por qué ocurre eso y sobre todo si es que es motivo de complacencia o de orgullo el hecho de, al mismo tiempo que ocurre ese apoyo, condenarse a ser un gobierno de una minoría política y social tan persistente, alguien que venía a renovarlo todo. No creo que sea un horizonte para estar satisfecho. Oye, hablemos de la oposición. Por supuesto. ¿Cómo lo hace la oposición? La oposición, todo indica que está descansando en estas circunstancias favorables para las derechas, que son, por un lado, el mal desempeño del gobierno y por otro, digámoslo así, el anhelo ciudadano de orden, de seguridad. A ver, uno descansa cuando está cansado. Es una oposición que descansa en el sentido de remitir todo a circunstancias mejores que las que vivía antes, pero no se sabe, nadie conoce cuál es el proyecto alternativo concreto de la derecha, ojo, no en abstracto, en concreto, qué se va a proponer para mejorar los problemas de la educación hoy día, qué se va a proponer ante la crisis de salud, qué se va a proponer más allá de, comillas, mano dura en la crisis de seguridad, no lo conocemos. Y yo temo de que haya una excesiva confianza en lo que marca hoy día la encuesta de Belín Matei, porque ojo que nosotros ya conocemos esta historia, En su minuto la centro-derecha suponía que Joaquín Lavín iba a ser el próximo presidente de la República, dado el partido por jugado. Eso sería un profundo error. O sea, actitud marmota en estos momentos.
pero con un matiz que yo no quiero dejar pasar, porque yo coincido en que la oposición está lenta, está falta de proactividad, pero hay algo que me parece que hay que destacar, y es que no hay comparación alguna con el ejemplo inmediatamente anterior que tenemos. La oposición al expresidente Piñera fue la oposición más desleal del Chile postdictadura. Intentó votar al presidente. Estamos hablando de lealtad o deslealtad, estamos hablando Por de eso, cumplir el o sea, rol. hecho esa matiz, esa precisión, donde yo creo que hay una diferencia significativa, la oposición actual está en los laureles. Oye, Sebastián Piñera estaba formando Equipos activos. Estaba formando equipos, estaba con minutas, estaba tratando de ver los mínimos comunes desde el Partido Republicano hasta los amarillos y demócratas. Estaba trabajando en una candidatura presidencial, parece, ¿no? Él dijo y dio a entender en reiteradas ocasiones que no, que él estaba más bien preocupado de ser un buen expresidente. Estaba subiendo las encuestas. Pero desde luego estaba preocupado por el futuro de la centro-derecha. Pero estaba subiendo las encuestas. Sí, por supuesto. ¿Tú crees que si hubiese acercado a Evelyn Matei no hubiese sido candidato? No, los políticos siempre tienen hambre, ambición, pero también es verdad que él, después del segundo mandato, ya lo había pasado suficientemente mal, y que yo creo que tanto para él como las derechas en general, había un cierto alivio después del triunfo del rechazo. Hay uno yo creo que puede encontrar otra explicación psicológica de este, comillas, relajo que hablábamos antes, y es que la batalla de las batallas, la oposición, considerando desde republicano hasta amarillo y demócrata, la ganaron el 4 de septiembre, lo cual probablemente induce a cierta comodidad. Insisto, de cara al futuro eso es un profundo error, pero creo que ayuda a entender el mecanismo psicológico que opera. Del piñerismo. ¿Qué es el piñerismo? El expresidente Piñera, por supuesto, que colaboró a que una nueva generación de profesionales, muchos de ellos exitosos en el mundo privado, se involucraran en el ámbito público. Vemos a varios de ellos opinando permanentemente en la esfera, en la opinión, en la esfera política, pero yo estoy de acuerdo con tu pregunta. No es claro cuál es el futuro del llamado piñerismo. No sabemos a cabalidad cuáles son sus ideas matrices, su horizonte, tú no sabes lo que es. cuántos van a ser candidatos. ¿Cuál es el ideal? Uno podría describir ciertas cosas, un énfasis muy marcado en la gestión del Estado, que en todo caso marca un contraste con el gobierno actual, una valoración pragmática de la economía social de mercado, una valoración de la democracia y por tanto una distancia con el autoritarismo político, pero más allá de esas cosas, yo creo que no es claro no solo cuál es su proyecto, sino quién lo podría encarnar, porque de facto está Evelyn Matei, pero digámoslo, Evelyn Matei con todas sus virtudes está de facto ahí porque es la mejor posicionada en las encuestas. No hay otro motivo por el cual ella aparezca hoy día como la principal líder de la oposición. Tiene muchos méritos, una trayectoria muy destacada, pero de eso no se sigue que necesariamente esté todo listo para gobernar, porque además, perdona, toma un dato, o sea, un alcance que me parece relevante. El desafío, la misión de la centro-derecha y de la oposición en general no es solo ganar elecciones. Su gran misión es ofrecerle gobernabilidad al país, que fue lo que hasta ahora no ha logrado hacer a cabalidad por uno u otro motivo ninguno de los últimos gobiernos. Pero mucho se habla de la derrota del proyecto constitucional del 4 de septiembre. Sí, la derecha también tuvo su proyecto constitucional y también sufrió una derrota. Y la sufrió de forma importante, no fue ajustado el resultado. Cometió muchos errores que ayudan a explicar el resultado, pero a mí me parece que no hay comparación entre los dos procesos. Pero sufrió una derrota. Por supuesto. Y que es un llamado a alerta. Mira, esto no está jugado. ¿Hay autocrítica? Ha faltado autocrítica. ¿Dónde está Kast? A propósito. Buscando ¿Pero lo has escuchado? No, está... ¿Dónde está? Intuyo yo... No sabes, vacaciones largas. Intuyo yo que está buscando dónde ubicarse en este nuevo escenario, que es un escenario incómodo para él. Porque el proyecto constitucional en el cual se la jugó sufrió una derrota, pero además porque hoy día, después de ese resultado y después del fallecimiento del expresidente Piñera, es un hecho que la centro-derecha, en la persona de Evelyn Matei, está en la pole position, y el país, ojo, esto es relevante recordarlo, el país, pese a toda la crítica que existe a nivel social y política respecto del gobierno actual, el país hace mucho tiempo, de manera permanente, demanda acuerdos, dicho en simple, que los políticos dejen de pelear, acuerdos eficaces para resolver la vida cotidiana. Entonces, la alternativa de republicanos y la derecha en general digamos, la articulación no es fácil. ¿Cómo mostrarse cómo encarnar una oposición firme y dura frente al gobierno actual, pero que ayude a construir esos acuerdos para resolver la vida cotidiana de la gente? Y eso, la única manera de responderlo, creo yo, es ofreciendo propuestas y alternativas concretas que hasta ahora en muchos temas no se conocen. Las señales son importantes, se acercan las elecciones de gobernadores y municipales. Daniela Peñalosa, ¿debiera ser candidata o no? Como señal política. Como señal política,
yo creo que el principal error que comete Chile Vamos es hacer, y la derecha en general, es hacer de Las Condes un tema. Porque lo que debiera estar preocupada toda la derecha, en sus distintas vertientes, y la oposición más allá, ¿cierto? PDG, amarillos, demócratas, es en recuperar las comunas que hoy día no están ahí, digamos. Es un tema hoy día. El hecho es que se transformó en tema. Deberían despejarlo pronto. Porque fíjate el mensaje. Pero si tú le dieras un consejo. Fíjate el mensaje. Voy al tiro, pero fíjate el mensaje. Hoy día, en la inmensa mayoría de las comunas de Chile y de la región metropolitana, lo que se vive es inseguridad, angustia, incertidumbre. Entonces, es razonable que la oposición esté haciendo un tema de una de las llamadas 3 comunas, no tiene ningún sentido. No tiene sentido. Ya, pero... Bueno, si es que logra convencer a toda la oposición de que el nombre sí, pero eso requiere articular políticamente. Cubillo está reuniendo firmas, dice que va por fuera, que le da lo mismo, que ella sí que va a unir a la oposición. Eso es un mal anticipo, un mal augurio para lo que viene, porque fíjate que si las oposiciones no logran trabajar en conjunto, aunque sea vía pactos por omisión u otra manera, lo que va a ocurrir es que teniendo un gobierno con tantos problemas como el actual, no va a haber un buen desempeño electoral y eso puede cambiar el clima, ¿eh? Hoy día todos dan por hecho que el próximo gobierno es de oposición. Pero ojo, el partido no está corrido y la política crea sus propias condiciones de posibilidad. La praxis política va modificando escenarios. Si es que en octubre el resultado es malo para la oposición, esto va a... ¿Y cómo crees tú que va a ser? Es difícil saberlo hoy día. No, intuyo que está todo dado para que el gobierno, el oficialismo, digamos, pierda alcaldías emblemáticas, pero eso depende justamente de solucionar problemas como los que estamos hablando. Alcalde. Supongo que la oposición. Pero hoy día... ¿Estás seguro? No, porque... La oposición está diciendo, porque resulta que en las últimas elecciones municipales a la derecha le fue pésimo. Bueno, es que por eso... ¿Es que va a lograr revertir el resultado y sacar más alcaldes? Es que si no lo revierte, eso va a confirmar lo que estamos aquí comentando, que la derecha está descansando en los laureles, confiando en el mal desempeño del gobierno, como si fuera eso, o el anhelo de orden, una razón suficiente para creer que se gana la elección. ¿Evelyn Matei está liderando la oposición? Lidera las encuestas, su desafío es transformarse en pero ella liderando con los temas, dirigiendo gente, mandando. Ella, su desafío justamente es transformarse en ese líder, y para eso también tiene que resolver un tema pendiente, que es despejar si va o no como candidata a Providencia. ¿Ha sido la oposición clara con respecto a Raúl Torrealba? No lo suficiente. No lo suficiente. ¿Por qué tiene tantos problemas la derecha con todo este tipo de cosas? Problemas de probidad, en el caso de Torrealba. Entonces habla de Iracy Hasler y el discurso parece vacío con respecto a lo otro. Claro, aunque en Iracy Hasler se mezclan los problemas de orden y, en fin, está bien. Seguridad. Pero no, yo creo que a la derecha le falta asumir que algo tan obvio en política, y es que los dichos tienen que ir acompañados de acciones, encarnarlo en testimonios creíbles, y eso exige quebrar huevos, y a la derecha le cuesta quebrar huevos. Lo que tú estás diciendo al final, resumiendo, estamos haciendo el balance de los 2 años, que el gobierno tiene posibilidades en los próximos 4 años. Lo veo muy difícil. No es imposible si es que la derecha y la oposición en general, digo, no actúa a la altura de las circunstancias. Lo que Chile demanda es, me parece a mí, que la política y en particular la oposición sea capaz de dar ese salto. Pero no es partido jugado, nunca. Sería un error asumirlo como tal. Gracias a ustedes. Y a ustedes muchas gracias. Gracias por seguirnos. Canal 9 Bio Bio Televisión, con el auspicio de Libérate del estrés con Melipaz, tranquilizante natural de NOP Laboratorios, pinturas y adhesivos Lanco. Llegó la nueva forma de pintar con despacho en 24 horas. DBA Capital, invierte en la transición a energías limpias. Conoce el eFund en dbacapital.com y Aeolus i3 Dongfeng. CIDEF, garantía de confianza. Presentaron la entrevista de Tomás Mochiati.